Tú estás ungido por el Espíritu Santo para hacer obras buenas, y los cristianos somos llamados para grandes cosas. Estas son una de las frases de la predicación del día de hoy. Vamos a ir rápidamente, hermano, nos vamos a poner sobre nuestros pies para hacer honor a las Sagradas Escrituras. Aquí la enseñanza de la palabra del Señor es una prioridad. Amén. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16, verso 10 al 13. 1 Samuel chapter 16, verse 10 through 13. Ya. Cuando lo tenga puede decir amén. Si no tiene una Biblia, aquí van a salir los textos aquí en la pantalla. Ponga mucha atención al orden de la escritura, ¿ok? Amén. ¿Están contentos esta mañana? Aleluya. Qué bueno. Yo lo estoy muy contento este día. Tengo energía para predicar unas 3 horas hoy. Así que espero que haya desayunado bien y que haya tomado bastante café para quedarse despierto. No se preocupe. Voy a tratar de hacerlo todo en unos 45 minutos con la ayuda del Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Diga conmigo: tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Voy a repetir. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta hermosa audiencia que tengo delante de ti. Pero primeramente, Señor, nuestro objetivo hoy es que tú seas complacido. Usa mis labios para poder transmitir este mensaje que tú me has dado. Que tu pueblo lo reciba con un corazón fértil para que pueda dar mucho fruto de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Tome su lugar. El tema para esta mañana se llama ungidos para un gran propósito. Ungidos para un gran propósito. Ya, una vez más, ungidos para un gran propósito. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que le enseña la palabra, tú fuiste creado para un propósito. Tú fuiste creado para un propósito. Ya, tú no eres un don nadie. Tú no eres un don nadie. ¿Se acuerdan ustedes de aquella caricatura de Charlie Brown, de Peanuts? ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso, Peanuts? Ya, Charlie Brown, y salían ahí unos niños, se trataba de unas caricaturas muy famosas aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. En una ocasión un niño se le acerca a otra niña ahí en las caricaturas y le dice: cuéntame una historia, cuéntame una historia, cuéntame una historia, cuéntame una historia. Y la niña, irritada de escuchar que el muchachito no la dejaba en paz, porque le decía: cuéntame una historia de la niña. Mira, ok, le dice la niña, te voy a contar una historia. Un hombre nació, creció, vivió y luego se murió. Y se da la espalda a ella y se va y se queda ahí. Esto está para pensarlo, dijo él, todo frustrado. Se quedó todo frustrado porque la historia que ella le dijo es una realidad, pero él pensaba que iba a ser algo emocionante, algo extraordinario. Un hombre nació, creció, vivió, se murió. ¿Ya? Fíjese que esa es la realidad de mucha gente. Esa es la realidad de muchas personas que crecen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. El otro día, esta semana precisamente, un hombre de la compañía donde yo trabajo se retiró.
se retiró, recibió su pensión, recibió una fuerte cantidad de dinero de su 401k, de su cuenta de ahorros que la compañía le provee, ¿ya? Después de haber trabajado 30 años ahí, se retiró. Y pues a mí me caía muy bien, me cae muy bien, ¿no? Un hombre que me cayó muy bien. Pero tenía el prestigio que no hacía nada. Tenía la reputación en la compañía que no hacía nada, siempre andaba evitando el trabajar. Inmediatamente cuando pues se quedó fuera del trabajo y lo despidieron con todo y le hicieron una pequeña celebración, alguien dijo ahí: hey, yo quiero el puesto de él, yo quiero que me den el puesto de él. Y los managers, ahí los supervisores le dijeron: ¿cuál puesto? Si él no hacía nada. ¿De qué? No vas a llenar nada porque no hacía nada. Esa es la realidad de mucha gente, que existen solo por existir. Existen solo por existir. Y cuando ya no están, a nadie le hacen falta, porque no dejaron ningún legado, no dejaron ninguna marca aquí en la tierra, no impactaron a nadie, no hicieron nada. Tal vez una cuenta jugosa bancaria, pero hasta ahí. No dejó un legado para la familia, para los que vienen después. Vea, yo hoy quiero mostrarles por medio de la palabra que tú fuiste creado con un propósito. No solamente para que existas por existir y ya se acabó. ¡Qué aburrido! ¡Qué vida más aburrida! Ya, no, Dios te creó a ti para cosas grandes. Dios te creó a ti para que dejes un impacto en este mundo. A ti, mujer, y a ti, varón. Dios te creó con un propósito mucho más grande que tú. Pero necesitas creerle al Señor. Para creerle al Señor, caminar en esa dimensión, y Dios te va a dar la capacidad para que tú cumplas con el propósito que Él te ha llamado. Dios no te llama solo por llamarte y dejarte: ok, ahí te miro allá en el cielo cuando llegues a ver si la haces. No, Dios te llama y te capacita. Te llama para que vivas para su reino y te capacita. Él te va a capacitar, Él te va a ungir. Tal vez para algunos de ustedes esa es una palabra nueva. Él te va a ungir con poder y capacidad para que logres cumplir el propósito, la misión que Dios te dio. Ya se lo voy a demostrar. Efesios capítulo 2, verso número 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahorita puedes voltear a la persona que tienes al lado y decirle: Dios te creó a ti para buenas obras. Dios te creó a ti para buenas obras. God created you for good works. El Señor te creó para buenas obras. Ya no para malas obras. Para malas obras eso es lo más sencillo. Dios te creó para buenas obras. Ya, fíjese, hermano, que la Biblia enseña que cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y ahora tú eres un templo y morada del Espíritu Santo. Si tú aceptaste al Señor genuina y legítimamente, y Cristo vive en ti, y el Señor Jesús es tu Rey, es tu Salvador, y Él es tu Señor, en otras palabras, Él es el que manda. Si tú vives bajo la sumisión del Señor, si tú vives en el reino de Cristo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a morar en ti y que tú estás ungido por el Espíritu Santo para hacer buenas obras. Los cristianos, pues, somos llamados para cosas grandes. Tú fuiste llamado para cosas grandes, no para vivir una vida mediocre, sin sentido, sin dejar un legado, sin nada. Pues Dios te dejó para buenas obras. Dios te ha creado para buenas obras. Fíjese, pues, quiero que observemos esto de la unción en el Antiguo Testamento para que podamos nosotros tener una mayor comprensión de lo que es la capacitación, la unción del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Observemos la unción con aceite. En el Antiguo Testamento está relatado para nosotros claramente que Dios
mandaba a ungir a las personas que eran llamadas para una misión especial. Dios los ungía. Las personas que servían al Señor llevaban un poco de aceite, lo vaciaban en la cabeza, y esto representaba la presencia y el poder del Espíritu Santo operando en la vida del que había sido ungido. ¿Ya? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos, voy a observar esto rápidamente, en el Antiguo Testamento nosotros observamos que la unción con aceite podía hacerse en 4 diferentes formas. Primeramente, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 9, verso 8, dice que el aceite lo usaban para humectarse la cara. Se servía como un humectante, como una moisturizer, como una crema para la cara. También en Lucas capítulo 7, verso 46 se dice que la unción con el aceite se le daba a un huésped de honor. Cuando tú invitabas a alguien a la casa y era una persona de honor, la ungía con aceite, y esto representaba: tú eres mi invitado de honor. Representaba una posición de respeto y de honor. También, de acuerdo a Isaías capítulo 6 y Santiago 5, 14, se tomaba el aceite, se veía el aceite como que tenía propiedades curativas, ya que el aceite pues tenía propiedades curativas. Pero en la cuarta cosa, de las 4 cosas que estamos viendo cómo se ungía con aceite, era una unción espiritual. Esto está de acuerdo a Éxodo capítulo 30, verso 22 al 33. Usted lo va a estudiar en su casa. Éxodo 30, 22 al 33, está descrito ahí claramente que Dios mandó a Moisés y a Aarón de que ellos hicieran una composición de aceite de oliva junto con otros minerales para crear un aceite sagrado, para crear un aceite que representara precisamente la presencia y el poder del Espíritu Santo, como dije antes, operando en las personas. El aceite descrito en Éxodo 30 era una composición ordenada por Dios, por lo cual era considerado un aceite santo. La orden de su uso era exclusivamente para consagrar los utensilios del tabernáculo y para ungir sacerdotes. Este tipo de unción demandaba la consagración completa del ungido, ya que el objetivo de la unción era de cumplir a cabalidad con el propósito de orden divino que le había sido asignado a la persona en el momento de recibir la unción. Ya, todo persona al ser ungidos con aceite simbolizaba que esa persona era apartada para Dios, era apartada por Dios y para Dios, con el objetivo de ser usado y empleado para una meta sagrada, para cosas grandes, en otras palabras. Dios selecciona, podemos aprender por medio de la palabra que Dios selecciona a quien unge. La unción del Espíritu Santo pues representaba la presencia activa del poder de Dios en la vida. Delegados, la unción pues simbolizaba también que eran delegados a cumplir con una seria e importante misión. La unción representaba la aprobación de Dios, la seguridad de contar con el apoyo y la guianza divina para tomar decisiones, el privilegio de experimentar su presencia y su poder, además de ser puesto en una posición que implicaba ser investido con autoridad. Ya, todas esas cosas representaba la unción de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Aquí nosotros, tomando esto en cuenta, entendiendo un poco más lo que significaba la unción, observemos esta historia. Cuando el profeta fue a ungir al rey David, ¿ok? Aquí está descrito para nosotros. Cuando Samuel fue a ungir a David para que se convirtiera en rey de Israel. Me parece que no está funcionando bien este micrófono. ¿Puedo usar otro micrófono aquí?
Mire pues, use su imaginación. El contexto aquí de la escritura, de lo que acabamos de leer, es que en ese tiempo gobernaba sobre Israel el rey Saúl. Pero Saúl, por andar en desobediencia con Dios, menospreció el gran puesto que Dios le había dado. Por lo tanto, vino Dios y lo desechó. Y Dios se buscó otra persona para que reemplazara a Saúl. Y habló con el profeta Samuel, que era una tremenda autoridad espiritual en ese tiempo. Y Dios le dijo: quiero que vayas a la casa de Isaí. Isaí tiene 8 hijos. Quiero que vayas con él y vas a ungir al que yo te diré. Y no te fijes en su aspecto físico, porque solamente los hombres se fijan en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, le dijo el Señor. Allá va el profeta Samuel, tiempos bien antiguos, con un cuerno y el aceite santo, el aceite sagrado de la unción iba allí en el cuerno. El cuerno servía como un contenedor para echar ahí el aceite. En ese tiempo no habían botellas de vidrio, así que usaban cuernos. Cuando llega allá a la casa de Isaí, Isaí se pone bien contento, porque ni modo, llegaba un personaje muy importante a su casa para ungir uno de sus hijos. Y dice la Biblia que desde el más grande hasta el más pequeño empezaron a desfilar frente a Samuel. Samuel lo veía y decía: no, este no es. Pasaba otro: no, este no es. Pasaba otro: no, este no es. Y así hasta que llegó al número 7, y Samuel le pregunta: ¿no tienes otro hijo más? Sí, le dijo Isaí, mi hijo, uno de los más pequeños, él cuida allá las ovejas, él es pastorcito de ovejas, ya como diciendo es algo insignificante. Mandaron a llamar al muchacho, y desde el momento que Samuel lo vio, la voz del Señor vino sobre Samuel y le dijo: este es el nuevo rey para Israel. Ya note que es Dios quien elige. Los reyes no eran puestos por votación democrática, era una elección de orden divino. Es Dios quien elige. Ya tú fuiste elegido por Dios. A ti nadie te ha puesto donde estás por votación. Dios te ha elegido. Es Dios quien llama, es Dios quien elige. Él no necesita la votación de nadie. Él no necesita la aprobación de nadie. Él es el que manda. Él es el que dice: a ti te quiero yo, a ti te voy a ungir, a ti te voy a dar la capacidad. Viene y unge a David. Y desde ese día en adelante, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Desde ese día en adelante, desde ese preciso momento, David supo que él iba a ser el rey, que iba a ser el sucesor de Saúl. Imagínense qué grande honor, imagínense qué grande llamado, sentarse en el trono de Israel, sentarse en el trono de toda una nación para gobernar y ser el representante de Dios sobre todo aquel territorio, sobre toda aquella nación. Es Dios quien elige. La Biblia nos enseña claramente que a nosotros los hijos de Dios es Él quien nos ha llamado, es Él quien nos ha escogido. Desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió para que tú vivas para su gloria. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Fuiste creado para un propósito mucho más grande. Ahí les va. Ya basta de vivir una vida mediocre. Vive en la dimensión del llamado de Dios, que tú ya estás ungido. Fíjese pues, David pues es ungido ese día como rey. Inmediatamente después, usted lo encuentra eso en el capítulo 16. En el capítulo 17 está el relato de cuando David se enfrenta con el gigante. Mire pues, aprendamos esto, pueblo de Dios, que cuando Dios te llama, tú vas a pasar por un proceso. No olvides que tú eres una hija de Dios, no olvides que tú eres un hijo de Dios, seleccionado, elegido por Dios. Pero vas a pasar por un proceso donde tu humildad va a ser probada,
donde tu servicio a los demás va a ser probado, donde Dios te va a formar para que puedas pues gozar de ese propósito que Dios tiene para ti. Fíjese que resulta que los filisteos hicieron guerra contra los israelitas. Llevaba el gigante Goliat 40 días de estar desafiando a los escuadrones de Israel y ninguno le hacía frente. Ninguno se atrevía a entrarle a los trancazos al gigante. Estaba muy grandote, todos le tenían miedo. Ya, yo sé que aquí en la congregación hay unos chaparritos bien bravos que antes eran bien traviesos, que no le tenían miedo a nadie, ya, y les decían, pero ¿cómo te vas a pelear con él? Está mucho más grandote que tú. Y el hermano respondía, pues si no lo quiero para cargarlo, lo quiero para tumbarlo. Observe, hermano, que el papá le dice a David, mira, tus hermanos están allá en el frente de batalla, llévales estos quesos. Y fíjese que David, habiendo tenido unos días antes la tremenda unción, el alto honor de que Samuel haya llegado a ungirlo con el aceite santo, David no rehusó ir a servir a sus hermanos. Tú quieres lograr el propósito de Dios en tu vida, no rehuses servir a los demás. No, es imposible, hermano, decir que somos cristianos y no le servimos a nadie. ¿A quién sirves tú? ¿A solamente a tu agenda, tu situación personal? No, Dios nos llama para servir a los demás. Si tú no estás sirviendo a nadie, si alguien te pide un favor y tú dices, ok, voy a orar, pero no le ayudas, no estás haciendo el propósito que Dios tiene para ti. David es ungido por Dios, es ungido por Samuel, ordenado por Dios para que Samuel lo unja, y David no rehúsa llevarle los quesos a sus hermanos. Allá va a servirle. Fíjese que viene David pues y aprende que hay que servir a los demás. Mucha gente quiere destacar antes de servir, pero por medio de David nosotros aprendemos que antes de ser rey, primero hay que aprender a servir. Antes de ser rey, primero hay que ser siervo. Antes de ser reina, primero hay que ser sierva. Ya, no se puede llegar a estar en el trono sin haber aprendido a servir. David sirvió como pastor de ovejas, David sirvió a sus hermanos, David sirvió a su pueblo, y después Dios le permitió que se sentara en el trono de Israel. Tuvo que pasar por un proceso. Ya, y cuando llega allá, fíjese pues, frente al gigante, he llamado yo a esta sección. Es muy probable, o lo más seguro es que todos aquí al momento estamos enfrentando un gigante. El gigante atemoriza, el gigante amedrenta, el gigante pone en vergüenza tal vez. Fíjese qué vergüenza que 40 días llevaba el gigante saliendo en la mañana y en la tarde, saliendo a desafiar a los israelitas. A los hombres ahí, los que se la llevaban de más gallos, ahí se les cayeron las plumas y dejaron de cantar. Viendo al gigante, ninguno le entraba. Tal vez alguien se andaba enamorando ahí a una muchacha y le decía, yo no me dejo de nadie, verás que aquí, éntrale al gigante, pues no. Ya, ¿me entiende? Qué vergüenza pues, que el gigante salía en la mañana, salía en la tarde, salía en la mañana, en la tarde, desafiando a ver quién quiere pelear conmigo, y ninguno le hacía frente, ninguno. Hasta que en el día 40º llegó uno, pero ese estaba ungido. Ese tenía la unción del Señor. Ese estaba capacitado para hacerle frente al gigante. Ahora, observemos esto. 40 días. En la Biblia nosotros encontramos que los números son importantes. Cuando usted mire los números en la Biblia, los números son muy importantes. Muchos de los números tienen un significado. El número 40 simboliza una transición. Escúcheme bien, el número 40 simboliza en el lenguaje bíblico pasar de una etapa a otra. El número 40 simboliza en la Biblia una transición, un cambio de nivel,
de un nivel a un nivel más alto. Eso simboliza el número 40. ¿Por qué digo esto? 40 es el número de la transición, el número que simboliza un nuevo tiempo. Dios quiere que por medio de este mensaje tú logres aprender y no se te olvide que Dios quiere llevarte a una dimensión más grande, a otro nivel. ¿Ya? Algunos están a punto de entrar a una transición, a un lugar de más conocimiento con el Señor, de más intimidad con el Señor, de experimentar el poder de Dios en sus vidas. Hay gente que sabe de Dios, hay gente que conoce las Escrituras, pero nunca han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Hay gente que ha escuchado de Dios, pero nunca han experimentado un poder real del Señor manifestándose en sus vidas y en sus problemas y en sus circunstancias. El número 40 es algo muy importante de entender y aprender a través de las Sagradas Escrituras. 40 décadas de esclavitud vivieron los israelitas en la tierra de Egipto. 400 años, 40 décadas. Antes de recibir la libertad, primero estuvieron cautivos, pero después de 40 décadas vino la libertad, vino la transición, vino un tiempo nuevo, vino una nueva dimensión. 40 años para entrar a la tierra prometida. Durante 40 años Dios pasó por un proceso al pueblo de Israel. Y antes de llevarlos a la tierra prometida, primero deambularon en el desierto 40 años. 40 días pasó Moisés en el monte Sinaí, y cuando bajó del monte su cara alumbraba, resplandecía del poder de Dios en su vida. Después de 40 días ayunó Jesús antes de comenzar su ministerio. 40 días el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de comenzar su ministerio, antes de hacer su ministerio público y hacer los grandes milagros, primero se fue al desierto y ayunó 40 días. 40 días. Y después vino la etapa ministerial. Después de la resurrección, Jesús, ya resucitado, se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. 40 días. David llega en el día número 40 y él le va a hacer frente al gigante. Él va a enfrentar al gigante y pregunta: ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones de Israel? Hoy mismo va a caer ese gigante. Y va a un arroyo, agarra 5 piedras lisas de un arroyo, se las pone en un morral, agarra su onda, ustedes conocen la historia, se enfrenta al gigante y le lanza una pedrada y le pega en la frente al gigante, y cayó aquel hasta como un costal de papas, hasta polvo levantó. Ya le pegó una tremenda pedrada. El Espíritu de Dios iba en esa piedra. El poder de lo alto, la unción del Espíritu Santo había llenado esa onda, y esa piedra le pegó certeramente al gigante en la frente y cayó desplomado allí. Por eso algunos de ustedes están enfrentando gigantes hoy, pero ten paciencia que el gigante va a caer. Ten paciencia que el gigante va a caer. No te desesperes, sé paciente, sé paciente. El pueblo de Israel tuvo que pasar esos 40 días ahí avergonzado, atemorizado, pero llegó el momento donde Dios dijo: no más. Ahí va uno de mis ungidos, y ese ungido se trajo abajo al gigante. Y después que cayó el gigante, agarró una espada gigantesca y le cortó la cabeza para que no se vuelva a levantar más, y lo agarró así de los pelos y se lo enseñó a todos los hombres de Israel. Toda la gente vio la cabeza del gigante. Así puede hacer Dios para tu problema, que le vas a arrancar los pelos y la cabeza a ese gigante y tú vas a salir victorioso. Ten paciencia, sé paciente. Vea pues, otra cosa de esta batalla es que la pedrada que lanzó David avanza hasta el libro número 40 de la Biblia. Simboliza que esa pedrada, mire, yo uso mi imaginación aquí, y yo miro como que si la pedrada
llegar hasta el libro de Mateo, donde comienza el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, es el número 40 de toda la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ya se cierra el canon de los 39 libros del Antiguo Testamento, y luego comienza 400 años después que se cierra el Antiguo Testamento, comienza el libro de Mateo. ¿Y sabe cómo comienza? Con la genealogía de Jesús. Y en el libro número 40, el libro de Mateo, nos dice pues que Jesús era descendiente directo de la línea real de David. Como si la pedrada hubiera pasado el gigante y llegara hasta al libro número 40. Tal vez tú estás en el borde de ese número 40. Tal vez tú estás en el borde, en el umbral de ese número 40. Dios tiene algo nuevo preparado para ti. El Señor tiene algo nuevo preparado para ti. Ya, es importante la unción, hermano, es importante la unción. Es importante apartarse para el Señor. Es importante, para que la unción tome lugar en tu vida, tú debes consagrarte al Señor, apartarte para Él, y es así como la unción va a ser manifestada. Mucha gente, la unción no se manifiesta en sus vidas porque no logran apartarse para Dios. No logran apartarse para Dios, no logran creer en la tremenda misión y propósito que Dios tiene para sus vidas. Y como dije antes, no solamente el Señor te llama, sino que Él te quiere ungir y quiere capacitarte para que logres esas cosas grandes que Dios tiene para ti. Observe, porque dice la palabra, Zacarías capítulo 4 verso 6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya, vea, hermano, tú ya estás ungido. Tú ya estás ungida, el Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida. Por lo tanto, Dios quiere que tú a veces pasamos nosotros esperando en Dios. Estamos esperando que el Señor haga, y Dios dice: no, yo estoy esperando que tú te levantes. Que tú te levantes, mi espíritu ya vive en ti, la capacidad divina ya está en ti, mi buena voluntad está contigo. Todo lo que tienes que hacer es creerme a mí, y vamos a hacer cosas grandes tú y yo. Vamos a hacer cosas grandes tú y yo. Vea, otra cosa, ya voy a concluir. ¿Recuerdan ustedes que los israelitas les llevó 40 años para entrar a la tierra prometida? 40 años, ¿se acuerdan? Ya, en el desierto, 40 años en el desierto estuvieron ellos, peregrinando antes de entrar a la tierra prometida. En el desierto no había gigantes. ¿Se había puesto a pensar en eso? En el desierto no habían gigantes. Ahí jamás vieron un gigante para pelear con él. Los gigantes estaban en la tierra prometida. Si tú estás enfrentando un gigante hoy, es seguramente porque estás en el lugar correcto. ¿Ya? Si estás enfrentando un gigante, quiere decir que estás en el lugar correcto. Dios permitió que llegara esa batalla a tu vida, por lo tanto el Señor te va a dar la capacidad para que salgas victorioso. En el desierto allá no había gigantes. Los gigantes aparecieron en la tierra prometida. Ya, como dije antes, cada uno de nosotros probablemente estamos enfrentando diferentes gigantes. Algunos seguramente están enfrentando un gigante de enfermedad, otro con su familia, otro gigante, un gigante que es bien grandote, los hijos. Amén. Ya, el rechazo de alguien. ¿Cómo duele cuando alguien te rechaza, verdad? ¿Cómo duele cuando alguien te rechaza? ¿Cómo duele que alguien que tienes cerca te rechaza? Es un gigante. Es un gigante. Pero también la palabra del Señor nos enseña que es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Ahora vea pues, a quien debemos agradecerle y con quien nosotros debemos estar cerca es con el Señor Jesucristo. Porque por la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos ha dejado su Espíritu Santo.
Juan capítulo 13, capítulo 14, específicamente capítulo 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga otro consolador, el Espíritu Santo, dijo Jesús. Y Él morará con vosotros, Él estará con vosotros y Él os guiará a toda verdad. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, la unción va a venir sobre ti. La unción va a venir sobre ti. Tú ya estás ungido, lo que tienes que hacer es creerle al Señor, buscarle en oración. Una persona que quiere vivir para Dios no descuida la oración. La oración es un alimento, la oración sirve para comunicarse con Dios. En la oración aprendemos a conocer la voluntad del Señor, no solamente a exponerle nuestras necesidades, sino en la oración uno aprende a comunicarse con Dios, a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Ya, por eso me gustaría ver a algunos de ustedes en el servicio de oración los martes a las 6 de la tarde. Es un comercial. Sí, en serio, la unción pues es importante. Por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo, Dios te ha ungido para que seas un instrumento dedicado, apartado y consagrado para su gloria. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el verso uno de mis versos favoritos aquí en la palabra del Señor. Primera Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú ya estás ungido, vive para la gloria del Señor. Tú no eres un cualquiera, tú no eres una cualquiera, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios y Dios te ha llamado para buenas obras. Aleluya. So vamos a pararle ahí. Vamos a pararle ahí. Tú ya estás ungido. Créele al Señor. Vive para su gloria. Amén. Amén. Quisiera ponerte una sonrisa a ti esta mañana. No te sientas menos que nadie. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Basado en este verso fue que nosotros le pusimos de nombre a esta iglesia Pueblo de Dios, porque lo sacamos de aquí de la Biblia. Pueblo adquirido por Dios. Aleluya.